Bueno, primero que nada, buenos días y agradecerle al Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial la invitación y mencionar que, bueno, Manuel Resco quería venir, pero por problemas personales no pudo, así que me envió a su delegado, que quizás no va a ser tan entretenido e interesante como él, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. La presentación lo quiero dividir en tres partes. Primero, unas palabras preliminares, que son no tanto del ámbito económico, y luego hablar sobre la consecuencia del financiamiento a la oferta, a la demanda en las instituciones y después hacia los estudiantes. Las palabras preliminares, quería hablar sobre el uso que se hace sistemáticamente del sistema de educación superior, porque si ustedes no saben y quizás se van a enterar ahora, el sistema de educación superior no es un sistema, tiene una lógica más bien de feudos que una lógica sistémica. Y aquí las universidades son iniciativas particulares que son una suma de iniciativas particulares que tienden incluso a contradecirse entre sus misiones y visiones. Por eso, la conclusión o el diagnóstico desde el cual nosotros partimos es que es un sistema totalmente desarticulado entre todas sus interfaces, ya sea en la interfase dentro de la misma educación superior, dentro de una articulación vertical o una articulación horizontal, ya sea desde la articulación que se da entre la educación superior y la educación media, y ya sea entre la articulación que se da desde la educación superior al mercado laboral. Y uno se pregunta, ¿por qué no es un sistema? Y la respuesta es, porque es un sistema desarticulado. Luego, ¿por qué es un sistema desarticulado? Porque no hay confianza entre la institución de educación superior. ¿Y por qué no hay confianza entre la institución de educación superior? Porque existe una calidad heterogénea. ¿Y por qué no existe una calidad homogénea? Porque la excesiva mercantilización de las universidades ha llevado a que el financiamiento a la demanda crea universidades meramente docentes. Ese es un primer punto. La conclusión es que existen escasas características de un sistema. El segundo punto es hablar sobre la tasa de cobertura, porque mucho se dice cuando se hacen grandes loas al sistema, es que uno de los grandes logros es la ampliación de la tasa de cobertura. Pero hay que ponerlo en su contexto. El contexto internacional ha sido el mismo que ha tenido los mismos resultados y los mismos logros que tienen actualmente en Chile. Por ejemplo, la tasa de cobertura actualmente es de un 43% más o menos, acá en Chile, y en la misma tasa de cobertura que tiene, por ejemplo, Bolivia, que tiene un 41% de tasa de cobertura, Nicaragua tiene un 43% de cobertura, y Costa Rica, que también tiene un 43% de cobertura. Y ni que hablar de Argentina, que tiene un 65% de cobertura. Más allá de las diferencias de calidad entre unas y otras, pero estamos hablando específicamente de datos empíricos. También al hablar de la tasa de cobertura, hay que hablar sobre la permanencia que existe en la educación superior. Según el Mineduc, al tercer año de estudio de los estudiantes, el 40% deserta de la educación superior, sobre todo en los CFT y IP. Y de ese 40%, el 83% pertenece a la primera generación que ingresó a la educación superior. Entonces, tampoco hay que alegrarse mucho de la tasa de cobertura, porque también tenemos en contra de eso una alta tasa de deserción. Y por último, hay que tener claro que esos progresos que existen en el sistema de educación superior no son un progreso que sean meramente lineales, o sea que en el fondo no se va de lo malo a lo bueno o de lo insuficiente a lo suficiente, sino que también al mismo tiempo se generan procesos internos, o los llamados procesos de complejización interna, en los cuales son incluso más ineficientes que la eficiencia que creó ese progreso. Y por último, en tercer lugar, tocar el tema de la movilidad social. Aquí yo creo que no vamos a estar muy de acuerdo. Uno tiene que, para aseverar que hay movilidad social, hay que hacerlo desde cómo calculamos esa movilidad social. Hay estudios incluso de esta facultad que hablan de una baja movilidad intergeneracional de ingresos. Y eso se explica porque el cálculo de la movilidad social que se hace generalmente es desde un individualismo metodológico, que solo trata de ver
el rango de cambio de ingresos que hubo en una persona, y no desde el ingreso que tenía el padre y el ingreso que tenía el hijo. Y cuando se hace desde ese cálculo, se llega a la conclusión que sí existe una baja movilidad social, incluso entrando a la educación superior. Y por último, me gustaría decir que la causa de la actual crisis, más que una crisis de datos empíricos, es una crisis de sentido de la educación superior, y la causa de eso es el excesivo desmantelamiento de la educación pública. Entonces la pregunta correspondiente es, ¿cómo reconstruimos ese sistema que actualmente, como dije, no es un sistema? Hay que preguntarse, en primer lugar, ¿qué es una universidad? Nosotros entendemos que la universidad tiene 4 grandes puntos. Primero, en la que trabaja la docencia, la investigación, la extensión y el último, la preservación y producción de la cultura. Uno se pregunta, ¿cuáles de esas universidades cumplen estos requisitos? Nosotros, basándonos en una clasificación de calidad según el Foro Equalis, que hizo una investigación sobre una clasificación de universidades según calidad, entendemos que existen universidades de investigación, universidades con investigación selectivas y universidades esencialmente docentes con investigación selectivas. Las otras 3 clasificaciones ya son meramente universidades docentes. Dentro de la universidad de investigación existen 5, de la investigación selectiva existen 6 y de la esencialmente docente 6. En las 2 primeras, las que suman 11 universidades, son todas del Consejo de Rectores, y de la última apenas entran 4 universidades privadas. A partir de eso, uno quiere saber cómo distinguimos a las universidades dentro de lo que se llaman la universidad de investigación. Acá quiero señalar solo que se fijen este es como la clasificación de universidades según calidad, cruzado por los académicos. Acá podemos ver cómo el 39% de los académicos con jornada completa está en la universidad de investigación, y solo el 3% de la clasificación más baja de las universidades existe un 3% de académicos con jornada completa. Esto es lo mismo dato, pero cruzado por académicos por alumnos. Acá, como se puede apreciar, existen 4 académicos por cada 100 alumnos en la universidad de investigación y un 0,80% de académicos por 100 alumnos en la universidad de menor calidad. Eso también se puede apreciar en los académicos con doctores o doctorados, que en la universidad de investigación hay 2,60 académicos por 100 alumnos, y en la más baja existe un 0,43%. Esto es lo mismo, pero cruzado por los ingresos de explotación. Como se ve, la universidad de investigación agrupan una gran cantidad de ingresos, que son en total 0,8 billones, en contrario con la universidad de menor calidad, que tienen 84.000 millones de pesos. En porcentaje, la universidad de investigación acumula un 41% de los ingresos de explotación, en contra de los otros, que suman un 4%. Esto es lo mismo, los ingresos de explotación cruzados por alumnos. Aquí también se puede ver la gran diferencia, que existe casi 7 veces más de la universidad de investigación por sobre las universidades de menor calidad. O sea, de esta manera, en relación al promedio de las 60 universidades existentes en el país, estas 5 universidades de investigación invierten el doble de recursos, tienen el doble de académicos a jornada completa y el doble de académicos con grado de doctor. Si se compara con la categoría de más abajos, que concentran un 28% del alumnado, estas brechas aumentan un 4, un 5 y hasta un 7 veces respectivamente. Entonces, estas 5 universidades de investigación invierten el doble de recursos, tienen el doble de académicos a jornada completa y con grado doctor. Y el resto de las universidades, que se dicen universidades, según nosotros no son universidades. Aquí hay otra forma de ver las universidades que se llaman de investigación y la universidad que puede ser meramente docentes.
Por ejemplo, quiero que se fijen solamente en los dos últimos ítems, que es ingreso de explotación por alumnos y el pago de familia por alumnos. Acá se puede ver la diferencia entre la Universidad del Consejo de Rectores y las universidades privadas. Aquí el pago de familia cruzado por alumnos da como en promedio 2,2 millones de pesos, que no alcanza a cubrir el total de ingreso de explotación de la Universidad del Consejo de Rectores, que son casi el doble. Y acá se puede ver cómo las universidades privadas, el pago de familias, cubre casi todos los ingresos de explotación. Eso, en otras palabras, es que los ingresos de las universidades privadas son muy poco diversificados y muy concentrados en solo los ingresos de matrículas. Entonces, su negocio es el vender o que ingresen alumnos y paguen solo su matrícula. En cambio, la Universidad del Consejo de Rectores tiene mayores ingresos de explotación no porque sean ineficientes, sino porque hacen investigación. 5 minutos, Francisco. Entonces, viene la pregunta correspondiente. ¿Cuál sería la solución? ¿Asignar financiamiento a la oferta o asignar financiamiento a la demanda? Una pregunta a grandes rasgos. Hasta ahora, el financiamiento a la demanda ha estimulado el crecimiento de las universidades de docencia. O sea, el asunto es, cuando se dice queremos nivelar la cancha, ¿lo queremos nivelar hacia abajo, hacia la universidad de docencia, o empujar la universidad de docencia que se convierta en universidad de investigación? Eso en cuanto a las instituciones. Porque ahora me gustaría mencionar sobre la consecuencia del financiamiento a la demanda de los estudiantes, sobre todo del crédito con aval del Estado. Me gustaría decir tres conclusiones que hemos estado repitiendo desde el centro de estudio. Es que el CAE es ineficiente, es injusto, es insostenible. Ineficiente porque encarece específicamente la planilla de remuneraciones, afectando la competitividad del país. Las personas tienen menos capacidad de consumo al tener ese impuesto específico en la planilla de remuneraciones, y al tener ese impuesto específico tienen menos capacidad de consumo, aunque esa capacidad de consumo se satisface con mayor deuda. En este punto también me gustaría mencionar que cuando se defiende el crédito con aval del Estado, también se pisan la cola en el fondo cuando defienden el hecho de que no se pueden subir los salarios, porque al encarecer la planilla de remuneraciones, afecta también en el largo plazo el empleo, porque a más salario, menos rentabilidad de la empresa, menos inversión, y al final en largo plazo aumenta el desempleo. El segundo punto, que es injusto, porque presiona al alza las remuneraciones, pero no es suficiente, puesto que hay un grupo de personas que sí paga completamente la universidad, por lo tanto este impuesto específico termina siendo discriminatorio, solo afecta a las personas que no pudieron pagar la universidad completamente, que son las sectores de clase media y de las clases bajas. Y por último, es insostenible, porque actualmente, que es 1,7 billones de pesos anuales, lo que el aporte de la familia a todo el sistema de educación superior, corresponde a la mitad de los impuestos a la renta, que suman los impuestos de la empresa y las personas, incluyendo la empresa de cobres. Entonces es un impuesto demasiado grande hacia las personas, que es la mitad del impuesto de la renta. Y es insostenible el tiempo, que como dijo en el estudio del Banco Mundial, llegan a ser el 30% en algunas carreras ese impuesto específico de la planilla de remuneraciones. Y según el Banco Mundial, ese impuesto debería llegar solo hasta el 10%. Bueno, para finalizar, ¿ustedes tienen algunas conclusiones sobre todo lo que he dicho? Que el financiamiento de la demanda genera que las instituciones tiendan a la docencia. Y en segundo lugar, que el financiamiento de la demanda es ineficiente, injusto, insostenible para el estudiante y para la sociedad. Eso. Gracias. Esa fue la presentación de Francisco Durán, investigador del SENDA. Y a continuación dejamos al profesor